Primer gobierno de Leonel Fernández Reina, 1996-2000. Las elecciones de 1996 fueron las primeras en el país realizadas con un sistema de doble vuelta, el cual consiste en el que el ganador será el que tenga más de la mitad de los votos. En la primera ronda de los candidatos a la presidencia, entre ellos Leonel Fernández Reina del PLD, Jacinto Peinado con el Partido Reformista y Peña Gómez en el PRD, ninguno de ellos obtuvo más de la mitad de los votos, por lo tanto se prosiguió con una segunda ronda. En la segunda ronda, para ganar, Leonel Fernández decide formar una alianza con Joaquín Balaguer y de esta manera volverse presidente. El programa de modernización. En su discurso de toma de posesión, reiteró la manifestación del Estado a través de reformas y la modernización del Estado. De esta manera, creó la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, la cual tendría como propósito llevar a cabo estas reformas, además de la privatización de varias empresas, las cuales serían eliminadas o arrendadas. Entre ellas se puede destacar las empresas eléctricas y las empresas estatales. Además tenemos las medidas económicas, de las cuales podemos destacar la reforma tributaria, la reforma de que reformaría el país a través de impuestos, nuevas reformas impositivas, el aumento de los precios de los combustibles, la unificación cambiaria de peso a dólar, el cual valdría 35 pesos un dólar, el aumento del salario mínimo, que sería alrededor de $100, lo que serían más o menos 1.400 pesos, y las inversiones en el extranjero para el desarrollo del país, además de la reforma del Poder Judicial y la reforma de las reformas electorales. En las reformas del Poder Judicial se encontraría la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, y en las reformas electorales se estableció el financiamiento de los partidos por el Estado. Gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004. Los candidatos a la presidencia en las elecciones del 2000 fueron Hipólito Mejía y Danilo Medina, de los cuales surgió ganador Hipólito Mejía. Medidas. Entre las medidas podemos encontrar fiscales y tributarias. Entre las fiscales podemos encontrar promulgar la Ley 183-02 sobre Código Monetario y Financiero en el 2002. El endeudamiento externo y la tasa de crecimiento de la economía se redujo en un 6%. La creación del Sistema Nacional de Seguridad Social y del Gabinete Político Social y las inversiones en las obras públicas. En las medidas políticas podemos encontrar la creación de varias secretarías de Estado, la reforma constitucional de abril del 2002, la cual tenía la reelección presidencial y se eliminaron los colegios de grados, lo cual produjo varios conflictos entre la población. Crisis bancaria y efectos. En el 2002, hubo un 6% en el crecimiento del PIB y un 3% en la disminución de la inflación. En el 2003, 3 instituciones bancarias del sector privado quebraron, producto de un fraude millonario, considerado uno de los más grandes de América Latina y que le costó al país más del 20% de su PIB. Varias huelgas, como motivo del descontento económico,
fueron surgiendo. El gobierno fue obligado a firmar, debido a la mala situación económica, se vio obligado a firmar un acuerdo con la FMI. Y esta creó varias medidas económicas para estabilizar la economía. Efectos. Entre los efectos podemos encontrar las altas tasas del dólar y la devaluación del peso dominicano, el alza del petróleo, el alza de los precios del suministro eléctrico, aumento del déficit fiscal, la inflación y la tasa de desempleo, aumento de los precios en los alimentos de primera necesidad, y de 2002 a 2004 hubo un aumento de la pobreza en un 50%. Segundo gobierno de Leonel Fernández, 2004-2006. Las elecciones del 2004 se realizaron en medio de la crisis económica provocada por la quiebra de los bancos. Los candidatos a la presidencia en el 2004 fueron Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Eduardo Estrella, ganando Leonel Fernández con un 57% de los votos. Situación económica. En el 2004, el nuevo gobierno tuvo que enfrentarse a la crisis y al gran problema eléctrico e intentar estabilizar el país. Las medidas tomadas para esto: se trató de estabilizar la prima del dólar, la reforma impositiva, la cual elevó el ITEVIS un 16%, y nuevos préstamos con el FMI. Además de la persistencia de la deuda con el sistema eléctrico, que ya teníamos una deuda de más de 500 millones de pesos, y el acuerdo Petrocaribe. Consistía que el gobierno de Venezuela le iba a dar al país varios barriles de petróleo, miles de barriles de petróleo, pagaderos en 25 años, con un 1% de intereses. Inversiones públicas y medidas sociales. Entre las inversiones públicas podemos encontrar el seguimiento del Metro de Santo Domingo. Entre las inversiones sociales tenemos la implementación de programas asistenciales y de solidaridad para la ayuda de las familias pobres y una tarjeta de solidaridad para estas también, que les concedería comida y bono o dinero. El programa Bono Gas, que le concedería gas a los choferes de carros públicos, y el Bono Luz, que era un subsidio eléctrico, además del suplemento alimenticio para los envejecientes. En la campaña electoral, los discursos del presidente Leonel Fernández enfatizaban nuevamente la crisis heredada en 2004 y la difícil situación económica del país por la crisis de los Estados Unidos a partir del 2007, la cual había afectado los principales bancos estadounidenses que arrastraron las bolsas de valores de Asia y Europa. En las elecciones del 2008, Leonel fue reelegido y se sustentó del apoyo de 500 movimientos y 11 partidos. La situación económica. La crisis económica internacional incidió localmente en el sector de remesas, el cual disminuyó. En el turismo, el flujo de turistas había bajado 55.000 visitantes. Hubo un aumento en la tasa del dólar, que se cotizó a 35 pesos por un dólar. El problema del sector eléctrico se agudizó. En el 2008
un déficit de un 40% y la deuda se estimaba en 458 millones de dólares. Medidas gubernamentales. El aumento del endeudamiento externo. En el 2009 se firmó un acuerdo en stand-by con el FMI. El número de impuestos, hubo un aumento en ellos. La inversión en construcciones como la segunda línea del Metro de Santo Domingo, además de la reforma constitucional en 2008, la cual cercenaba el uso público de las playas, penalizaba el aborto y dejaba intacta el carácter presidencial del Estado, o sea, la reelección. Protestas sociales 2009. Con la autorización gubernamental al Consorcio Minero Dominicano para la construcción de un cementerio en el Parque Nacional Los Haitises. En el 2010 modificó el artículo 49 que prohibía la reelección presidencial consecutiva, redujo las funciones del sistema de Corte de Justicia, además. Gobierno de Danilo Medina, 2012. El gobierno de Danilo Medina inició con gran expectativa por parte de diversos sectores sociales, luego de que su discurso de toma de posesión, en el que expuso diferentes propuestas para resolver los problemas que nos afectaban como nación. Elecciones de 2012. Los candidatos a las elecciones de 2012 fueron Danilo Medina con el PLD, Hipólito Mejía con el PRD y Guillermo Moreno con el partido Alianza País. El ganador resultó ser Danilo Medina. Primeras medidas. Entre las primeras medidas se encuentra el plan de austeridad, el sometimiento al Congreso de una reforma fiscal, el aumento del ITIBIS de un 16 a un 18% y aprobó el 4% para la educación e inició un programa de alfabetización. Protestas 2012. El déficit y algunas de las medidas del gobierno, como la reforma fiscal, generaron el descontento y desencadenaron una ola de protestas sociales contra el aumento de impuestos. Se registraron más de 500 protestas.